Es un problema cada vez mayor. Hombres y mujeres que tienen esperanzas y sueños de un matrimonio feliz, pero no pueden encontrar una pareja compatible. ¿Cuál es la respuesta? Durante más de 50 años, la revista La Pura Verdad ha defendido los más altos estándares morales. Escribimos frecuentemente sobre el matrimonio, con especial énfasis en cómo tener una relación de calidad. Hemos escrito tantas veces sobre buenos matrimonios que hemos provocado una respuesta que nos obliga a abordar un aspecto muy diferente del problema matrimonial. ¿Qué pasa con aquellos que simplemente no pueden encontrar una pareja adecuada? En la revista La Pura Verdad de enero de 1984 escribí un artículo titulado Amor, matrimonio y sexo. El énfasis estaba en lo importante que es ponerlos en el orden correcto. La mayoría de las cartas que comentaban ese artículo eran apreciativas y estaban de acuerdo, pero no todas. Hubo dos categorías que respondieron algo negativamente. Una representaba la desafortunada tendencia moderna a la promiscuidad. Un gran segmento de la sociedad ha estado haciendo lo que agrada a los sentidos humanos sin tener en cuenta las instrucciones de Dios. Nuestro mundo occidental moderno se sacia de comida y bebida y se sumerge en un pantano de promiscuidad sexual. Pocos prestan atención a las señales de esta crisis moral. Gran parte del mundo occidental ha dejado de lado los valores morales en favor de la ética situacional. Muchos no ven ningún daño en las relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales, especialmente cuando se practican entre adultos que consienten. Los solteros que no eligen casarse a menudo viven juntos como un experimento de compatibilidad. La homosexualidad también se ha convertido en una norma aceptada por una minoría. Cuando escribimos sobre la santidad del matrimonio y el propósito santo para el cual Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, a veces se nos pregunta, ¿por qué? ¿No querrás decir que si uno elige no casarse debe negar las relaciones sexuales? Eso no es solo lo que queremos decir, sino que lo proclamamos con valentía. Cuando el apóstol Pablo describió un mundo separado del Espíritu Santo de Dios, mostró cuáles serían los resultados: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5 del 19 al 21. Esa es una descripción adecuada de una sociedad hastiada a finales del siglo XX. ¿Y cuál dijo Pablo que sería el resultado de este estilo de vida? Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. Estoy seguro de que nadie obtiene ningún placer especial al decirle al mundo que su estilo de vida conduce a la destrucción. Ciertamente no obtendrá ningún voto en un concurso de popularidad. Pero no estamos en un concurso de popularidad. Es una lucha de vida o muerte. Aquellos que persistan en vivir en contra de las leyes de Dios pagarán el castigo máximo por sus acciones. Así que esta revista seguirá hablando de la verdad de Dios. Después de todo, ese es el nombre de la revista, La Pura Verdad. Afortunadamente, como lo indica nuestro correo, la mayoría de nuestros lectores no pertenecen a esa primera categoría. La segunda categoría de cartas recibidas podría quizás ilustrarse mejor con esta carta que refleja los pensamientos de varias mujeres solteras que me escribieron. Estimado señor Kelly, leí con interés su artículo Amor, matrimonio y sexo. Aprecio especialmente sus artículos sobre el matrimonio, pero ha creado un dilema. La Pura Verdad describe el matrimonio de una manera tan hermosa. Ese es el tipo de matrimonio que quiero. Pero, ¿dónde puedo encontrar un hombre que me ame, me respete y obedezca las leyes de Dios? Parece que la mayoría de los hombres con los que he salido están más interesados en el sexo que en el matrimonio, o no están interesados en las mujeres en absoluto. He tratado de mantenerme pura esperando al hombre adecuado. No ha sido fácil, y ciertamente no he encontrado al hombre adecuado.
Parece que no puedo encontrar a uno que quiera vivir según los estándares de Dios y que pueda enamorarse de mí y yo de él. ¿Estoy destinada a vivir el resto de mi vida sola y soltera? ¿O debo comprometer mis valores? Especialmente quiero tener un hijo. He llegado incluso al punto de considerar tener un hijo fuera del matrimonio. Sé que esto es pecado, pero ¿qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. Estoy seguro de que hay muchos hombres jóvenes y tal vez no tan jóvenes que también tienen dificultades para encontrar a la mujer adecuada con la que casarse. De los casi 20 millones de personas en todo el mundo que leen la pura verdad cada mes, estoy seguro de que hay cientos de miles de solteros. Muchos no se han casado, otros han estado casados de manera infeliz y se han divorciado, algunos probablemente más de una vez. La mayoría de los solteros esperan tener un matrimonio bueno y feliz algún día. Mientras tanto, esperan. Tal vez la primera orden del día sea abordar el tema de la soltería. Permanecer soltero no es pecado. Numerosos personajes bíblicos no se casaron. O, si se casaron, enviudaron. O enviudaron y no volvieron a casarse. Para muchos esto es una cuestión de elección. Lamentablemente, ha existido un estigma social por estar soltero. Esto a veces puede llevar a presiones indebidas para casarse con la persona equivocada. El predicamento que se crea entonces es aún peor que estar soltero. Esa, sin duda, no es la solución. El apóstol Pablo no se casó porque su servicio en la obra de Dios era tan extenuante y peligroso que simplemente no sentía que podía pedirle a una mujer que compartiera una vida de viajes peligrosos y persecución frecuente. Sin embargo, indicó que tenía el mismo aprecio por el matrimonio que cualquiera de los otros ministros de su época. Primera de Corintios 9:5. Por la misma razón, sus compañeros de viaje Lucas, Timoteo, Tito, Silas y otros aparentemente no se casaron, al menos en sus años de juventud. Sin embargo, Pedro, Santiago, Felipe y otros ministros de Dios sí se casaron. Pablo ha sido acusado de ser misógino, palabra elegante que significa alguien que odia a las mujeres y que odia el matrimonio. Pablo no era eso. Muchos han malinterpretado la declaración de Pablo en 1 Corintios 7:1. En cuanto a lo que escribisteis, es bueno que el hombre no se case. Los tiempos eran duros. Había persecución sobre muchos cristianos. En la sociedad pagana de Corinto era difícil vivir una vida cristiana. El consejo de Pablo de no casarse era temporal. Observa lo que dijo en el versículo 26. Por la crisis que atravesamos, creo que es bueno que os quedéis como estáis. Algunos estaban casados y se preguntaban si los tiempos difíciles significaban que debían separarse. Algunos que tenían cónyuges no convertidos incluso se preguntaban si debían divorciarse. Otros que no estaban casados se preguntaban si podían o debían casarse. Tenían deseos sexuales naturales y sabían que serían tentados a pecar si no se casaban. Pablo instruyó a los que estaban casados a no separarse. ¿Y a los que estaban solteros? Él comprendió el problema. Les dijo, si os casáis, no pecáis. Versículo 28. Pero les aconsejó que si podían esperar hasta que la persecución se calmara, estarían mejor. En ningún caso se opuso permanentemente al matrimonio. En este momento, la mayoría de nuestros lectores no están sufriendo una persecución severa. Es perfectamente normal planificar y buscar el matrimonio si uno tiene la libertad de hacerlo y lo desea. ¿Qué pasa si usted se encuentra entre los miles de solteros que realmente quieren obedecer a las leyes de Dios, pero no han encontrado una pareja compatible con la que compartir el resto de su vida natural? No siempre es una tarea fácil encontrar compatibilidad física y espiritual. Sin embargo, ambos son ingredientes importantes para un matrimonio feliz y exitoso. La mejor respuesta que alguien haya encontrado a este problema es reconocer un hecho. La única persona a la que usted puede preparar para el matrimonio es usted. Mientras espera a la persona adecuada, hay varias cosas que puede hacer. Primero, ore fervientemente al respecto.
Hay un Dios en el cielo que conoce todas sus necesidades. Él quiere que usted se las exprese en oración. Si confía con fe, con el tiempo, cuando Dios sepa que es lo correcto, lo guiará para encontrar a la persona adecuada. Si usted es un soltero bien adaptado, extrovertido y feliz, lo más probable es que encuentre a alguien que sea una compañera de vida maravillosa. Si has desarrollado la capacidad de conversar y tienes un cálido deseo de ayudar y servir, cuando te cases tendrás muchas más posibilidades de adaptarte, siempre que sea con la persona adecuada. Por otra parte, las personas frustradas y egoístas que se casan por desesperación no son parejas adecuadas. Para diversificar sus habilidades y desarrollar una mayor capacidad para un matrimonio feliz, obtenga la mejor educación posible para sus intereses y habilidades. Tómese el tiempo para continuar su educación o para obtener una capacitación laboral especial. Aproveche los años de soltería. Es probable que, con una pareja y más tarde con hijos, sea difícil encontrar tiempo para esas actividades. Otra experiencia que amplía su vida es viajar. Si como soltero puede permitirse un viaje internacional o en realidad viajar dentro de su país de origen, verá que esto puede agregarle perspectiva a su vida. Le ayudará a comprender mejor el mundo en el que vive y le dará una mayor sensación de confianza. La forma más lógica en que una persona en el mundo occidental conoce a un miembro del sexo opuesto es a través de las citas. Y aquí es donde suele surgir el problema. ¿Cómo se llega a conocer a otras personas lo suficientemente bien como para salir con ellas? ¿Y si sus valores y estándares morales no son los mismos que los suyos? Para los solteros más jóvenes, las citas suelen ser un problema menor que para los solteros mayores. Mientras está en la universidad o trabaja con otras personas de un grupo de edad más joven, las citas son una rutina normal de la vida de soltero. Pero cuando uno ya no es tan joven y la mayoría de las personas con las que trabaja o vive en su vecindario están casadas, el campo de disponibilidad se reduce. El lugar al que no debe acudir es un bar de solteros, y no ponga un anuncio en el periódico. Las probabilidades de tener una experiencia muy desagradable son simplemente demasiado grandes como para arriesgarse. Como Dios es el autor del hombre y la mujer, la parte más importante de la preparación para el matrimonio es buscar su guía. Una de las historias más hermosas de la Biblia quizás sirva mejor que cualquier otra para ilustrar cómo Dios puede intervenir en favor de quienes se han preparado. Es la historia de Ruth, contada en el libro del mismo nombre. Es una historia muy interesante. Debido a la sequía, una familia hebrea se mudó a la tierra de Moab. Después de un tiempo, el cabeza de familia murió, dejando una viuda y 2 hijos solteros. Los 2 jóvenes se casaron con mujeres moabitas, pero irónicamente, después de unos 10 años ambos jóvenes murieron. Ahora había 3 viudas viviendo juntas. Oyeron que las condiciones habían mejorado mucho en Judea, así que Noemí, la suegra, decidió regresar a su tierra natal. Las 2 viudas más jóvenes tuvieron que elegir dónde vivir. Una decidió quedarse entre su propia gente, la otra quedarse con Noemí y vivir en Judea. Uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras en la Biblia es la declaración de Ruth, cuando tomó esa trascendental decisión. Ella le dijo a su suegra: «A donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada». Ruth 1, 16 y 17. Cuando llegaron a Judea, eran tan pobres que Ruth tuvo que espigar los campos después de la cosecha solo para tener suficiente alimento para comer. El dueño del campo donde Ruth estaba espigando era un hombre soltero y rico. Ruth debe haber sido atractiva porque incluso trabajando bajo el sol ardiente con la cara sucia, llamó la atención de Booz. Él se puso a buscar quién era. Al escuchar la historia de su amor por su suegra y su disposición a dejar a su propio pueblo para continuar adorando al Dios verdadero y buscar una nueva vida en Judea, Booz quedó muy impresionado. Debió haberse preguntado: ¿podría ser esta la mujer que he estado esperando? Resulta que sí lo era. Pero la historia no termina allí.
No se trataba simplemente de que un hombre y una mujer se encontraran. Dios los había unido. Ruth y Booz se convirtieron en los bisabuelos de David, el futuro rey de Israel. Y de David descendió María, la madre de Jesús. Aunque nuestras necesidades y las mías hoy en día pueden no ser tan importantes para la historia y el plan de Dios como lo fue el matrimonio de Ruth y Booz, aún podemos depender de Dios para que nos provea lo que necesitamos. El apóstol Pablo dijo, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Hay una cosa que puedo decirles a aquellos de ustedes que están solteros y esperan fiel y pacientemente que el gran Dios creador los guíe hacia el matrimonio apropiado. Cuando están felizmente casados con la persona correcta, pronto cualquiera o todos esos años de soltería parecerán historia antigua. Hay un mecanismo maravilloso que Dios debe haber creado en nosotros. Después de unos meses de un matrimonio feliz, comenzamos a olvidar cómo era estar solteros. Después de unos años, olvidamos casi por completo las frustraciones anteriores de los años de soltería. Y francamente, no importa si uno tiene 22, 32, 42 o 52 años cuando se casa por primera vez. Créanme, unos pocos años felices con la pareja adecuada son mucho mejores que cualquier cantidad de años miserables con la persona equivocada. Lo mismo sucede después de que nacen los niños en una familia. Cuando tienes un hijo o más de uno, te resultará difícil recordar cómo era la casa antes de que llegaran los niños. El matrimonio y los hijos se convierten en una parte integral de la vida. Pero el matrimonio equivocado con la persona equivocada, no hay mayor desdicha y mayor infelicidad. Es mucho mejor soportar las angustias, a veces frustrantes, de la vida de soltero que acabar atrapado en un matrimonio miserable. Si decides no casarte, no has pecado. No debería haber vergüenza en estar soltero. Pero si tienes un deseo sincero de casarte y tener una familia, espera pacientemente a la persona adecuada. Pasa el tiempo intermedio preparándote para ser el mejor esposo o esposa posible. Nunca es demasiado tarde. Un hombre que conozco cumplió 63 años el año pasado. No se había casado. Era tímido y había pasado su vida trabajando duro. Hace más de 50 años estaba enamorado de una chica de su escuela primaria. Pero como era tímido, no desarrolló el romance. Ella más tarde se casó y tuvo una familia. Hace unos 10 años descubrió que ahora estaba sola y había estado cuidando a su madre anciana. Como seguía siendo tímido, le llevó un tiempo reunir el coraje para decirle que había estado enamorado de ella años atrás. Pero finalmente lo hizo y comenzaron a salir. Se casaron el verano pasado. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos sobre el matrimonio, dijo que es mucho mejor de lo que pensaba que sería. No solo consiguió a la chica de sus sueños, sino que se convirtió instantáneamente en padre de 3 hijos y abuelo de 2 gemelos de 4 años. Pero tuvo que esperar mucho tiempo. La mayoría de los solteros probablemente no tendrán que esperar tanto. Si realmente esperan un matrimonio feliz, expresen sus deseos a Dios. Luego hagan todo lo posible por prepararse. Hagan todo lo posible por conocer personas con las que compartan intereses comunes y que tengan valores que puedan respetar. No hay forma de que puedan perder si confían con confianza y fidelidad en Dios para sus necesidades, incluidas las necesidades que tengan de la persona con la que se casen.